Hola a todos, buenos días. Unos pequeños minutos de espera en lo que se conectan todo el mundo, todos nuestros participantes. En poco tiempo comenzamos. Ujú, ujú. Estamos esperando todavía a unas cuantas personas. Mi compañera Sandra, que ya se va a incorporar. Hola Sandra, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Buenos días. Buen día, Estamos ¿qué tal a ti? esperando, bien, Vale, estamos esperando que se conecten algunos participantes. Si quieres, empezamos en 2 minutitos, igual si no quedará grabada todo el webinar. perfecto. Perfecto. Sí, podemos ver por acá. Comenzamos en 2 minutos. Bueno, vamos a ir comenzando. Igual queda toda la grabación. Si quieres, podemos comenzar, Sandra, una pequeña presentación de ti, de las dos. Explicarles un poco a todos nuestros participantes que este webinar va a ser en forma de preguntas y respuestas. Hemos preparado preguntas para ustedes, en donde ambas empresas vamos a responder. Así que bueno, te dejo, Sandra, que te presentes y luego voy yo. Vale, gracias Adriana. Hola a todos, yo soy Sondra de Kines y bueno, para los que no conocen Kines, somos una empresa que lleva desde el 2016 ayudando a gestores a resolver uno de los problemas más cotidianos y más costosos del sector, que es la entrega de llaves y la atención al huésped. Y bueno, hoy tenemos más de 7.000 puntos de intercambios de llaves a nivel global y hemos gestionado más de 5 millones de check-in. Y nada, trabajamos con gestores en toda España. Yo particularmente manejo el mercado español, desde apartamentos individuales hasta grandes portafolios. Y nada, yo personalmente llevo más de 7 años en el sector y lo que más me motiva es ver cómo un cambio aparentemente pequeño, como es resolver el check-in, puede realmente transformar la operativa del gestor, lo cual cambia la experiencia del huésped y en consecuencia las reseñas que recibe un gestor. Entonces, de eso es que vamos a estar hablando hoy. Perfecto, gracias Sandra por tu presentación.
Ahora me toca a mí, yo soy Adriana de Sweekly. Sweekly es una empresa que lleva 10 años en el mercado. Nosotros somos especialistas en automatización de procesos de fianzas y bueno, ofrecemos una garantía a ustedes como gestores y también pues gestionamos toda la experiencia del huésped, tratando que sea una manera más fluida que depositar una fianza con una tarjeta con un bloqueo de fondos por 7 días. Tratamos de mejorar esos procesos también para que ustedes mejoren sus reseñas. Y bueno, ya igual llevo, como tú, Sandra, 7 años en el mercado, tratando de ayudarles a todos los gestores. Nuestro principal sector es el vacation rental, alquiler turístico y flexible también. Así que nada, vamos a estar explicándoles un poco cómo podemos ayudarles de ambos lados para la experiencia del huésped, para que ustedes también puedan ganar en reseñas y que tengan una mejor conversión de todo esto. A ver, como les explicaba al principio, vamos a hacer este webinar de una manera un poco más animada, con preguntas y respuestas. Así que, Sandra, comienzo yo para ti. ¿Ok? Vale. Un poco más de apertura con el contexto que vamos a estar trabajando hoy. A ver, ¿cuándo fue la última vez que un gestor les ha dicho o te ha dicho a ti que el check-in le había costado una reseña negativa? Vale, bueno, son tantas las historias que no te pudiera decir una sola, pero lo que sí he visto es que el problema ha ido evolucionando. Entonces, antes las malas reseñas venían casi siempre por lo mismo, era que la persona que tenía que abrir la puerta no llegó a tiempo, el huésped estuvo esperando en la calle con las maletas por mucho rato y ya empieza un mal inicio de estancia. Entonces ya hay una mala reseña. Eso lo entendemos todos. Ahora el patrón ha ido cambiando un poco porque muchos gestores han dado un salto a lo que es la digitalización con las cerraduras electrónicas, que es un avance, pero cuando fallan, y si fallan, la fricción es enorme. Entonces, Claro, el huésped está en la puerta, son las 11 de la noche, la cerradura no responde y por X o Y, el gestor tarda en responder. Entonces, he visto casos de gestores que han perdido reservas directamente porque el huésped se desesperó y se fue a un hotel. sí. Entonces, hay de todo, pero el denominador común siempre es el mismo, es que el check-in es el momento más vulnerable de toda la estancia y es importante dedicar tiempo para que cause la menos fricción posible para el huésped. Sí, porque me imagino igual si por alguna manera, si por algún motivo, perdón, el huésped llega un poco más tarde de lo habitual, que o se ha retrasado el avión o el tren o lo que sea, pues siempre tiene que haber como que un plan B para saber cómo ustedes pueden asistir a este tipo Claro. de cosas. Así es, exactamente. Entonces, sí, por eso el check-in presencial ha ido evolucionando con la digitalización y Claro, bueno, está el factor de tecnología, pero el factor humano también es importante claro. para esto. Entonces, nada, ahora voy yo hacia ti. Quería Vale. saber, la fianza es un tema incómodo. ¿Por qué nadie lo había resuelto bien hasta ahora? Pues mira, no es que no esté mal gestionado actualmente, porque bueno, la fianza, la manera habitual de pedir una fianza siempre ha funcionado muy bien. El problema es más que todo la estructura de procesos, no es de mala voluntad de pedir una fianza, no, porque bueno, si bien hasta hoy las preautorizaciones funcionan muy bien, pero siempre está esta fricción de que el huésped tiene bloqueado un monto X de fianza durante 7 días, durante 15 días, y siempre los gestores siempre, por lo menos uno de nuestros clientes nos dice, siempre me preguntan cuándo me van a devolver mi fianza. Y eso ya genera una fricción. De entrada, te imaginas, no sé, tal vez si han tenido que alquilar un coche, ya son 200 euros bloqueados. Llegan al apartamento, tienen que bloquear otros 200, ya son 400 euros que afectan el poder adquisitivo del huésped, ¿me entiendes? Que no van a poder utilizarlo. Entonces, no es que lo han manejado mal, pero el proceso de cómo piden la fianza, pienso yo que podría todavía ser un poquito más suave, más ameno, más amigable con el huésped. Porque bueno, nosotros con la fianza no bloqueamos el monto, tampoco lo cobramos, es una garantía en realidad. Entonces, lo que genera menos fricción que la experiencia, que hablábamos, la experiencia empieza en el momento del check-in. Pero si nos vamos un poquito antes, el check-in no solo empieza cuando nos dan, cuando entregan llaves o cuando recuperan las llaves, sino cuando
ponen todo esto de la tarjeta de identidad, el DNI y que tienen que depositar la fianza, es ahí. Y que si todo este paso no está completamente, digamos, bien estructurado, ahí empieza para mí la mala experiencia. Lo siento mucho. Claro. Sí, 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 y es cierto, o sea, realmente la comunicación antes de es sumamente importante y es súper interesante lo de la fianza tradicional porque realmente sí que afecta la experiencia del huésped desde antes de llegar. Entonces, Exactamente. ya llega con esa tensión encima y bueno, o sea, sí. Sí. Y mira, Um, y eso que, bueno, Sweekly, ese es nuestro mercado principal, la fianza, pero si vamos hace 10 años, Sweekly era una empresa que evitaba las cancelaciones de último minuto con ese mismo proceso, no bloquear los fondos, no cobrarlos, pero luego fue como que si podemos evitar una cancelación, claro que podemos también evitar un roce tal vez con lo de la fianza. claro, claro, totalmente. Seguimos, gracias Sandra, seguimos con las preguntas. A ver, hay gestores que tienen miedo de automatizar procesos, porque tienen miedo que no haya Sí. este contacto humano, que se pierda todo, que se pierda la personalización tal vez en el trato con el huésped. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, o sea, es una muy buena pregunta y es un miedo completamente legítimo. Nadie quiere que su huésped se sienta como un número y nada, por lo que yo he aprendido es que automatización no elimina la calidez. El huésped no quiere que tú le esperes en la puerta a las 11 de la noche con frío. Lo que Claro. quiere es saber que estás disponible cuando tú lo necesitas. Entonces, Ujú. cuando tú resuelves el check-in, tú tienes más tiempo para poder dedicarte a mejorar procesos en tu negocio y más Claro, energía realmente para estar presente cuando el huésped lo necesita. sí. Entonces, Cuando hay preguntas, bueno, me imagino que también debe ser un reto también explicarle esto a los gestores y a los huéspedes también, que es cierto, ahí se automatizan procesos, pero siempre hay personas atrás de estos procesos. claro, eso es lo importante, o sea, es utilizar la tecnología a la ventaja es son herramientas que ayudan al operador a poder realmente dedicarse a crecer su negocio y a poder estandarizar procesos, pero si, no podemos perder el aspecto humano que Sí, es sumamente importante cuando un huésped lo necesita. Al final, hospitality es, es eso. es eso, exactamente, entonces es muy importante. Siguiendo con un poco con este proceso del check-in, ¿qué es lo primero que cambia en la experiencia del huésped cuando el check-in es autónomo, de vuestro punto de vista? Claro, bueno, te diría que el control del tiempo sería lo más poderoso y es realmente muy importante porque cuando el huésped llega cuando quiere, desaparece 80% de la atención de llegada. O sea, al final no hay que cuadrar horarios, no hay que avisar si el vuelo se retrasa, no hay nadie esperándote con una cara de impaciencia. El Claro. huésped entra, recoge su llave y empieza su estancia. Entonces, creo que ese primer momento marca todo realmente lo que viene después. Sí, claro, porque bueno, al final, como tú decías, el huésped puede decidir a qué hora llegar, como no puede decidir a qué hora llegar y que haya tal vez un contratiempo o algo en que ustedes pues están ahí. Claro, exacto, que es lo que veíamos mucho antes de que, claro, cuando tú te organizas para que alguien esté allí para entregar la llave, pero se retrasa un vuelo y tú tenías otro check-in programado, causa un retraso, te causa te descuadra, digamos. Claro. Entonces, al final, cara al huésped, o sea, cara al operador, te libera de esto y cara al huésped también te da la flexibilidad de tú decir, mira, yo entro al piso cuando quiera, no tengo que estar pendiente de estar escribiendo de que esa persona va a estar allí. Entonces, Exactamente. llegas más relajado. La fluidez del proceso, todo más smooth. Exactamente. Smooth, Ok, exactamente. Bueno, bueno, vamos perfecto, a ver, ¿y gracias. qué tiene que ver la fianza con el check-in? Porque entiendo que son momentos completamente distintos, ¿no?
Sí, mira, son como hablábamos justo antes, para nosotros primero el check-in comienza cuando se tienen que poner todos los documentos necesarios. Bueno, y sabemos también que en España las normas con esto son bastante restrictivas, y ahí es donde empieza para nosotros, porque Ujú. obviamente la conexión que podemos tener con las herramientas de check-in está muy bien, pero para nosotros hay una gran diferencia entre depositar una fianza de manera presencial con un TPV o incluso un TPV virtual que va a bloquear el monto de la fianza que una fianza completamente digital. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando piden la fianza de manera digital, están aceptando con antelación que si hay algún daño o algo, es una garantía que el gestor tiene para poder Claro, pagar por este daño, para poder tener el control si algo podría pasar. Entonces, no hay claro, sorpresas al llegar ni al salir, y la transparencia empieza en ese momento. Y también bueno, con las conexiones, como por ejemplo con las llegadas autónomas, pues podemos liberar directamente códigos de acceso, todo va a ser completamente más transparente, un proceso más ligero, no solo para el huésped, pero también para el gestor, sabiendo que, claro. por ejemplo, con alguna conexión que tenemos con el software, con PMS, que la fianza ya va a estar depositada y no es necesario chequearlo el momento de la llegada. No, se hace un listado con las llegadas del día y ya sabemos qué fianza está depositada o no, porque de manera digital sabemos, pidiéndolo antes y de manera digital, sabemos que el huésped ya está aceptando con las normativas, con las reglas que los gestores pueden imponer. Ajá. No, y es lo que decíamos antes, en realidad la experiencia empieza mucho antes de que el huésped cruza la puerta, entonces ya habiendo firmado, habiendo entendido las condiciones, no hay ningún Exactamente. tipo de sorpresa y eso cambia completamente, bueno, todo. Y que todo, tienes toda la razón, y que todo pasa con la comunicación. Cuando los anuncios Claro, están escritos de manera clara, cuáles son los pasos a seguir, el proceso de check-in, cómo es, cuando el huésped sabe todo eso, todo lo que debe seguir, genera transparencia y incluso hasta más confianza. Mis clientes a mí me preguntan, Adriana, pero si no han depositado la fianza, entrego accesos. Pues eso ya no depende de nosotros ni de ustedes, ya es una decisión que el gestor va a tomar, pero obviamente teniendo procesos claros, transparencia, nos evitamos daños, nos evitamos malas reseñas, entonces genera más confianza, genera buenas reseñas y así poco a poco, pues las reseñas, no lo vamos a mentir todos, las reseñas son igual a rentabilidad y eso es, claro. las reseñas se monetizan. Sí, 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 totalmente. Y esto se ve tanto en la fianza como en el check-in, como, o sea, es realmente el tema de la comunicación es tan importante. Exacto. Entonces, bueno, sí. Y bueno, pues siguiendo con el check-in y con lo que hablábamos, con el check-in autónomo. ¿Qué pasa si falla el check-in autónomo y el huésped se queda en la calle? ¿Cómo lo podría Bueno, gestionar? claro, claro. Y esto es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza y realmente me alegra que la hagas porque lo escucho todo el rato. Y bueno, la respuesta corta es que no, el huésped no se queda en la calle. En nuestro caso, nosotros contamos con un equipo de atención al huésped 24 horas para asistirle ante cualquier problema. Y lo Ok, hay, o sea, hay veces que hay problemas, hay veces que las llaves no la depositan correctamente y es ahí donde nuestro equipo entra a resolverlo. Entonces, yo te diría que en un 95% de los casos las llegadas son sin fricción y todo ok, pero hay casos en donde sí ocurren errores y ahí es donde para nuestros clientes es súper, súper valioso nuestro soporte. Al final es como tener un seguro, tú esperas no tener que necesitarlo, pero está ahí. claro, Entonces, voy a lo que te decía antes de que, claro, nosotros te ayudamos a automatizar el check-in, pero sí hay un aspecto de atención, lo cual es, de nuevo, te diría que una de las partes más importantes y valiosas para nuestros clientes. bueno, como sí, siempre está el lado automatizado, pero el humano siempre detrás. Exactamente. Solo un pequeño paréntesis antes que sigamos con las preguntas. Estamos viendo en el chat las preguntas que tienen. Andrés, no te preocupes, que luego al final de nuestras preguntas vamos a tener un espacio para poder responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Podemos seguir.
Vale, entonces, nada, seguimos. Vamos a entrar un poco más al tema de Fiancé Checkout. Y nada, ¿le da realmente la misma protección al gestor una caución digital que una fianza en metálico? Em, pues mira, la verdad es que te podría decir que sí, bueno, sí, y ¿Vale? en algunos casos, porque el proceso de la reclamación está en ambos casos documentado y estructurado. La diferencia es que con una fianza con Sweekly, el huésped no sufre, entre comillas, sí tiene que depositar la fianza, porque bueno, no está este bloqueo de fondos y también ofrecemos una garantía para el gestor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahora con los métodos normales para pedir una fianza con una tarjeta, con una preautorización bancaria, el huésped, bueno, incluso con Sweekly, está en su derecho de hacer un cashback, de pedir un reembolso a su banco si no está de acuerdo con este cobro. O está también en su libertad de decirle al gestor, mira, yo no te quiero pagar porque no estoy de acuerdo con esto. Entonces, es cierto que con Sweekly no deposita la fianza, no la bloquea directamente, pero ofrecemos una garantía de cobro que por eso es nuestro mayor valor agregado, es que nuestra garantía de cobro puede reembolsar al huésped incluso en caso de reclamación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, si nosotros reembolsamos al huésped, al gestor, perdón, y si el huésped no quiere pagar, pues a lo mejor la mala reseña no la va a poner, porque al final no se le ha cobrado nada y al otro lado el gestor tiene la garantía al 100% de poder gestionar y poder cobrar esta fianza. Claro. No, entiendo que entonces esto, lo que comentas, protege al gestor, pero también al huésped. Entonces, Exactamente. es como más limpio para todos. Así es, porque Vale, nosotros ofrecemos una garantía a los gestores, property managers, pero también los huéspedes pueden suscribir con un seguro, que es como un seguro de viaje, que si se cobra la fianza, ellos pueden tener un reembolso. Y así tenemos de un claro. lado los gestores, nuestros clientes muy contentos, pero también los clientes de nuestros clientes están contentos en caso de alguna reclamación. Claro, y además, o sea, con la ventaja de que ya todo queda documentado desde el inicio, entonces no hay una discusión posible de lo que se acordó o no se acordó, entonces, Exacto, es una estructuración de procesos. La fianza se pide, nosotros la gestionamos. Si hay algún daño, pues se cobra una parte o el total. Y si no hay ningún daño, pues la fianza caduca automáticamente sin necesidad de reembolsar y de entrar a este proceso ya un poco más fricción, diría yo, con el huésped para saber quién tiene la razón, si no la tienen, si hay que gestionar el cobro o no. Entonces, no, todo funciona mucho mejor. claro, claro, claro. Vamos a seguir con las preguntas. No sé si vamos un poco cortos de tiempo, pero aquí vamos. Ahora, quería saber, ¿han visto gestores que han mejorado su puntuación media simplemente cambiando el proceso de llegada, el proceso de acceso a los apartamentos? Sí, o sea, es algo que constantemente realmente vemos y a mí realmente me sorprende lo rápido que se nota, o sea, gestores que no han cambiado nada del apartamento, no han renovado nada, no han subido el precio, pero sí han resuelto el tema de la llegada y obviamente la reseña sí que cambia. Entonces, claro, porque ahí cambian los comentarios de que, tuvimos que esperar, no había nadie para abrir, el check-in fue un caos, entonces esos comentarios sí que dejan de aparecer y ya Mm, ahí la media sube. Y entonces al revés también es verdad, cuando el proceso no está resuelto, no importa lo bonito que esté el piso, va para abajo. sí, Entonces, ese, de nuevo, es algo que realmente contamina tu valoración y lo vemos constantemente. Entonces, es una de las cosas que veo en mi día a día de ese problema y que realmente gestores sí que se dedican a poder poner esto en sitio por esto ujú. mismo, porque claramente sí que afecta tanto positivamente como negativamente. Sí, claro que sí, pero yo no sé tú, pero yo cada vez que viajo lo primero que hago es ver reseñas, porque, Claro, bueno, quiero saber a dónde voy, quiero saber si, aparte de las fotos, los comentarios van de acuerdo con las fotos, por ejemplo, si el hecho de llegar a un apartamento, que todo el proceso de entrada pues sea fluido, sobre todo que, bueno, claro, con el trabajo, imagínate, vas a un viaje de trabajo y no puedes entrar al apartamento, a mí me ha pasado, de hecho
que, bueno, ok, si quieres pagar por un early check-in, está bien, pero incluso pagando el early check-in, tuvimos un problema porque no podíamos acceder al apartamento. Entonces, al Claro, final, como tú dices, puede afectar de manera positiva y negativa en ambos casos. 100%, 100%. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos bien de tiempo, vale, si tenemos unos minutos. Sí. Nada, el checkout es el último momento de la estancia. Entonces, ¿qué hace Sweetly para que ese momento no arruine todo lo anterior? Pues mira, yo siempre recomiendo a mis clientes que aunque sean checkouts autónomos también, que no haya nadie al momento del checkout, que siempre tengan como esta costumbre de pedirle al huésped que si hay algún desperfecto a la salida, que lo comuniquen, porque de esta manera ellos también les da el tiempo, el margen para poder liberar o no la fianza. Y así lo que yo recomiendo siempre es que si los gestores ven de inmediato que no hay ningún problema y todo, que tengan la posibilidad de liberar la fianza directamente para los que utilicen los sistemas clásicos de 7, 15 días en bloqueo de fianzas. Con nosotros, esto ya es un poco, entre comillas, más fácil, porque como no hacemos ningún bloqueo y ningún cobro, si incluso si el gestor por algún motivo se le ha olvidado liberar la fianza, no pasa nada, porque el huésped no ve ninguna incidencia en su cuenta bancaria. Entonces, eso recomiendo siempre, que sin espera de días, sin esa incertidumbre del huésped, que si me van a devolver la fianza, que si me la retienen o algo, que siempre lo comuniquen y que si tienen procesos automatizados sin bloqueo de fondos, que de igual manera comuniquen al huésped de que si no hay ningún daño, pues no va a haber ningún cobro. Y esto, este alivio, entre comillas, de saber que no tengo que pagar nada al inicio, que no me tienen que devolver nada, siempre da como da esta incitación a dejar una reseña más positiva. Claro, claro, totalmente. Nosotros tenemos una línea de soporte a property managers para el huésped de incidencias y no sabes de las llamadas que nos entran para el tema de la fianza, de cuando me devuelven mi fianza y de nuevo, o sea, que todo pudo haber estado súper bien durante la estancia, pero esto también puede Sí, causar cierta incomodidad y fricción con el huésped. Entonces, sí. claro, Y eso eso que sí, dices, incluso como tú dices, si es el diario vivir de nuestro equipo support también es como, bueno, nunca me he liberado la fianza y nosotros también tenemos ese support de decirle, mira, si has depositado una fianza con Sweetly, no te preocupes, no hay ningún cobro, no hay ningún bloqueo de fondos, solo si pues hay algún desperfecto o algo, pero también genera una cierta confianza del hecho de trabajarlo de esta manera y también, bueno, por otro lado, si la fianza no se libera rápidamente, imagínate que pueden tener también el bloqueo del límite bancario, pues, por muchos días más. Entonces es ahí donde ahí está claro, esta pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña comparación de lo que podemos hacer con lo que se está haciendo actualmente. claro. Y de nuevo, vamos a la comunicación, o sea, el tema de la comunicación ahí también es súper Sumamente importante. importante. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok, en tu experiencia, en tu opinión, ¿cuál es el momento exacto en que hay que pedir la reseña? Pues mira, yo pienso que lo más lógico es aquí cuando ya la fianza se ha liberado, cuando ya han constatado obviamente que no hay ningún daño, porque así, imagínate si yo, no sé, pido mis reseñas 2 días después del checkout, pero yo libero mi fianza 4 días después, el día 2 yo no tengo mi fianza todavía, si yo sé que todo se ha pasado súper bien y todo, entonces mi reseña puede tener este riesgo que voy a decir, el apartamento es muy lindo, pero nunca me devolvieron la fianza y capaz que la fianza la van a devolver mañana. Entonces son procesos y tiempos que sean en acorde con el proceso también de la empresa. Eso es lo que yo diría. Y el tip para mí aquí sería un mensaje corto, nada más. Por favor, deposite, la fianza será liberada 48 horas después. En 72 horas recibirá una reseña. Muchas gracias por haber hecho una reserva con nosotros. Algo tan simple, Sí, pero
que mejora muchísimo la experiencia del cliente, del huésped y también pues la experiencia de ustedes. Y todo esto se puede Claro, total. automatizar. Y el timing es todo, realmente. O sea que sí, nosotros también lo vemos así. Exactamente. A ver, ya nos quedan pocas preguntas. A ver, automatizar los mensajes de bienvenida. Mira, hablando de automatización de mensajes checkout. Ahora los mensajes de bienvenida y una solicitud de reseña. ¿No, no parece que sea un poco más como frío, muy monótono todo el proceso de pedirlo antes, después y todo? Sí, o sea, yo creo que entiendo, es muy válida esta pregunta y bueno, la clave, en mi opinión, está en la personalización. Porque un mensaje que te dice, hola Adriana, esperamos que haya disfrutado tu estancia en el apartamento de Gracia, no se Mm, siente automático, se siente como sí, una tensión. Entonces, la automatización, en mi opinión, no quita la calidez, quita el olvido. O sea, eso lo que hace es que te asegures de que el mensaje se envíe. Obviamente tienes que personalizarlo. sí, Y bueno, o sea, eso se siente como una tensión, no como algo frío o impersonal. Entonces, sí, creo que el problema no está en la automatización, sino en hacer la automatización mal. Entonces, ahí sí. es donde hay que poner atención. Mira que me ha gustado mucho tu frase. La automatización es para, dijiste, la automatización es para mejorar procesos y evitar olvidos. Eso está Sí, muy bien. exacto. Um, Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver. Mm, Vale, tenemos ok, unas esta es cuantas buena. preguntas. Sí. ¿Qué haces cuando un gestor recibe una reseña negativa injusta? Buena pregunta. Bueno, lo primero que nosotros aconsejamos a nuestros clientes es que no respondan cuando están con el problema delante, que no respondan en caliente, entre comillas, que siempre se responde con calma, con hechos y por qué por qué se ha cobrado la fianza o por qué han hecho esta reseña negativa. Porque el problema con estas reseñas negativas es que puede convencer a otro huésped de no hospedarse. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es que directamente, ahí sí, que no se sienta como una respuesta automatizada, que de verdad, lo hablábamos mucho hace poco en una feria, la automatización con la inteligencia artificial, y muchos tenían este miedo de que todo pudiera parecer un poco genérico y no tan personalizado. Porque sí, como tú dices, con la pregunta que me hiciste anteriormente, podríamos automatizar con nombre, con apellido, con el Booking ID, con lo que sea. Pero cuando hay algo ya, un problema con una reseña negativa, yo siempre digo una llamada por teléfono, qué ha pasado, si de verdad es algo, pues, algo problemático, algo fuerte. Y por otro lado también, porque nosotros tenemos es nuestro servicio de fianzas, lo que nosotros queremos es que los gestores nos deleguen completamente la gestión. Y muchas veces, ya que nosotros somos los que cobramos la fianza, nos llevamos algunos comentarios negativos. Decir, ay, no, que no sé, Apartamento Barcelona me cobró la fianza, pero no van a poner Apartamento Barcelona, van a poner Sweekly me bloqueó la fianza, entonces el comentario negativo es para nosotros. Pero ahí no pasa nada, porque nosotros tratamos de gestionarlo, decir, no, mira, somos el tercero de confianza de Apartamento Barcelona, no te preocupes, la fianza ha sido cobrada por tal y tal razón, pero sin contestar en caliente, respondiendo con calma y tal vez buscando una solución para ambas partes. Claro, o sea, al final, y eso yo, de nuevo, o sea, yo también miro siempre los reviews y más me fijo en esto, o sea, siempre, no siempre va a ser 5 estrellas, no siempre va a ser 5 estrellas y muchas veces van a ser reseñas negativas injustas, pero lo importante es realmente dar una respuesta bien escrita, llamarle también, pero el responder muestra profesionalidad, en mi opinión, y muestra que le importa. Entonces, a veces yo creo que una buena respuesta convence más que una reseña de 5 estrellas, en el sentido de que sabes de que en el momento en donde no hay esa buena reseña, sí hay una respuesta. Entonces, no sé, para mí es muy importante.
Sí, sí, esto. sí, y tienes toda la razón, porque al final sabemos que van a haber malos comentarios, que va a haber alguna mala reseña, pero es cómo gestionamos esta mala reseña y si tiramos como una lección, como algo que mejorar también, porque obviamente somos todos humanos y que el error existe, pero cómo remediamos y cómo mejoramos procesos, cómo mejoramos reseñas también, que al final, pues como lo hemos estado diciendo, reseñas, automatización de procesos se traduce en una buena estancia, se traduce en buenas reseñas y buenas reseñas es monetización siempre y también fidelización, porque si yo veo buenas reseñas y voy a Barcelona todos los meses, pues a lo mejor me voy a quedar en los mismos apartamentos siempre, porque ahí es donde me siento bien. Sí, sí, sí. Y también cuando pasa algo que no es, eh, digamos, o sea, pasó un problema en el piso, tuviste un problema, pero cuando te resuelven y cuando hay una respuesta, ahí está la diferencia. Entonces, Exactamente. sí, Ahí es donde todo cambia, la- los pequeños detalles que hacen claro. la diferencia. Sí. A ver, bueno, ya vamos con nuestro bloque de cierre. Una pregunta para ti. La última, si un gestor pudiera cambiar solamente una cosa para mejorar las reseñas, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que cambiar, o sea, siento que el tema de la comunicación y tener resuelto el antes, o sea, claro, cara al huésped, el check-in y mencionaba antes como la entrega de llaves puede causar fricción en el momento en que llega y Mm, esto es muy memorable porque es en el momento en que empieza su estancia, sus vacaciones, entonces es muy memorable. Ahora, creo que tener los procesos en el antes del check-in establecidos de manera clara es para mí lo más importante. Tener todo el tema de la limpieza organizado, la comunicación. Entonces, dedicarse a poder tener todo listo antes del mismo tema de las llaves, pero poner el foco en lo que antes de la entrada del huésped. Entonces ahí es, yo creo que la clave para que todo vaya bien en el momento cuando ya el huésped entre al piso y a la reserva. sí, completamente de acuerdo contigo también. Ahora te hago a ti la misma pregunta. ¿Qué, si pudieras, en tu opinión, o sea, si pudieras cambiar una sola cosa para mejorar reseñas, ¿qué tú dirías? Pues mira, para mí, antes que nada, tiene que haber una comunicación completamente transparente con el huésped. Que comience desde los anuncios, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, cuáles son las condiciones para entrar al apartamento. eh, Hablando de todo, si se permiten mascotas, si se permiten, no sé, entradas tardías, si se permiten late checkouts, poco importa, pero que toda la comunicación esté completamente clara. En segundo paso, yo diría la automatización de procesos. Eliminar esta fianza que nosotros decimos en metálico, que con el TPV, con este bloqueo de fondos, en realidad cuando la fianza se deposita de esa manera, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy visual para el huésped, porque sabe que tiene ese monto ahí bloqueado. Entonces, yo diría que es el cambio más invisible para el gestor, pero el más visible para el huésped. Porque, bueno, yo sé que no tengo ese dinero ahí bloqueado o que no me lo han cobrado, y que si no hay ningún daño, pues la transparencia de la transacción se ve, es tangible porque no tengo nada bloqueado y el impacto en las reseñas también es inmediato. Y bueno, y luego también herramientas como ustedes, automatización, que de esta libertad también al huésped de poder acceder cuando puede, cuando quiere y no cuando le toque también. Para mí serían los mejores tips, los mejores consejos que podría darles yo para aumentar las reseñas o en todo caso para mantener para los que tienen ya las 5 y esto pues ayuda a todos a que el sector y todo sea un poco más estructurado, con procesos más claros, con procesos automatizados, sin quitar este lado humano que también es importante, como decíamos, como tú decías al principio, Sandra, la hospitality es eso, es cómo recibimos y la calidad con la que recibimos. Claro, totalmente. Sí.
Es muy difícil decir una sola cosa, o sea, es Sí, como, pero tanto bueno, que podríamos mejorar, pero poco a poco. sí, poco a poco. Y bueno, tal vez esta es una pregunta abierta, si quiere responder Sandra y también nuestros participantes, si quisieran responder. ¿Ustedes creen que en 5 años el check-in, como lo estamos haciendo hoy, creen ustedes que habrá desaparecido? Sandra, si quieres comenzar. Bueno, yo creo que el check-in presencial, tal como lo conocemos, que alguien vaya a coordinar los horarios y depender de una persona, ya está desapareciendo. O sea, en 5 años está pasando ahora, entonces lo que va realmente a quedar es la experiencia que el huésped que llega, entra y empieza a disfrutar sin fricción. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar de que la tecnología se vuelva invisible. Eso es lo que queremos, o sea, que Sí, podamos, que tenga un acceso sin tener ningún tipo de fricción, que el huésped no tenga que pensar en llaves, ni en fianza, ni en horarios, que sí, todo, que solo sea la estancia, o sea, sí. entonces sí, o sea, creo que ahora mismo estamos en el cambio, o sea, no en 5 años, es Sí. ahora. Sí, igual pienso que es ahora mismo que se están haciendo todos estos procesos para mejorar el check-in y yo en realidad pienso que tal vez se va a mantener como estamos porque es importante, pero como tú dices, ahora son los procesos, los cambios, cómo podemos mejorar todo para gestores y también para huéspedes. No sé si quieren responder con algunas unas pequeñas frases nuestros participantes y si no, pues podemos comenzar con las preguntas. Andrés, nos preguntabas qué plataformas o sistemas similares a PMS recomiendan. ¿Vale la pena customizarlos como herramientas de control? Mm, pues yo diría que las, hay herramientas terceras que, bueno, ya existen en el mercado, como las de check-in, como las de las llegadas autónomas también, pero ya depende qué tipo de automatización estás buscando. Si es una automatización completa, yo diría sí, un PMS es suficiente y para mí la customización de todo es indispensable porque es tu imagen, es la imagen de tu empresa y quieras o no, a un huésped le da más seguridad ver el nombre de una empresa, un pequeño logo y que esté algo relacionado con la empresa. No sé qué piensas tú, Sandra. Sí, o sea, creo que, de nuevo, yo creo que el tema de los mensajes, tener resuelto el tema de las respuestas en las diferentes plataformas de los mensajes es sumamente importante. Entonces ahí te diría que sí dedicar el tiempo para invertir en encontrar alguna herramienta que pueda centralizar todos los mensajes para que no tengas que estar respondiendo cada uno por su lado. Eh, Creo que eso sería una cosa que yo personalmente si Sí, gestionara pisos, estuviera enfocándome. sí, igual pienso que es lo más lógico, entre comillas. A ver, siguiente pregunta. En términos de reseñas, ¿han tenido que contactar con Google para denunciar reseñas negativas? Mm, Personalmente en Sweekly creo que no, porque tratamos de gestionarlos con nuestro equipo support. eh, Tal vez, a ver, no es que contactemos directamente con Google, pero depende del nivel también de problema o de reseña, porque hay que denunciarlo. Si es completamente una mentira, pues no sé exactamente de mi punto de vista. No sé, Sandra, si ustedes ya han tenido el problema. Bueno, no, nosotros realmente lo que sí nos dedicamos es a responder a las reseñas. Tanto así, o sea, el contactar a Google para denunciar, yo no puedo Sí, no. responder esa pregunta porque no creo que me encargo de eso, entonces quizás si hay algo que hayan puesto muy injusto, quizás si lo hayan contactado, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, de nuevo, sí nos hemos dedicado a, cuando hay una reseña que no es tan buena, de poder responder y eso realmente yo lo he visto con clientes que le han dado el chance de nuevo, o sea, dicen, ok, muchísimas gracias, aprecio mucho la respuesta y fidelizas a un cliente con eso. Sí, Realmente tiene un impacto enorme. Entonces lo que diría es dedicarse
hablar con la persona que ha puesto la reseña y nada, disculparte si hay algo que hayas hecho mal y bueno, hacerlo mejor para la próxima vez. Así es. Y quiero ver. Vamos a ver. ¿Quiénes normalmente se hacen cargo del seguimiento para el nivel de satisfacción del huésped? ¿Reservas o alguien específico? Por ejemplo, al momento de solicitar la reseña. Claro, o sea, de nuestro lado tenemos un equipo de soporte que se encarga de esto, pero también lo tenemos automatizado. Entonces, sí, o sea, creo que es identificar si eres tú o otra persona, es de nuevo tenerlo ya customizado para que no tengas que ir cambiándolo siempre, obviamente personalizarlo, pero ya tenerlo como establecido de que 24 horas después de que salga el huésped se le envíe este mensaje. Y bueno, hay herramientas ahora con AI que puedes automatizar este mensaje. Sí. Y bueno, sería un poco eso de nuestra parte. Sí, yo también pensaría eso, automatizarlo con un mensaje de, ¿la has pasado bien en tu reserva? Por favor, déjanos una pequeña reseña. O también escuchaba que dependiendo del tamaño de la empresa también, y si existe el tiempo, llaman por teléfono, pero eso ya creo que es algo sumamente personalizado, pero con una automatización de un email, pues esto va muy bien también. Sí, y nosotros también, porque claro, es diferente, nosotros sí que estamos todo el rato hablando por teléfono con clientes, el equipo de soporte, y en el mismo teléfono cuando hablas le dicen, ah, mira, ¿te importaría dejar una reseña? Exacto. Entonces, hay que ver cuál es el punto de contacto, es solo por correo, es solo escrito, entonces ya ahí, si es solo escrito, es determinar, ok, un, diría que justo 24 horas después de que termine la reserva, lo más rápido posible enviar ese mensaje para que incremente el response rate de que te Sí, respondan, básicamente. sí. Perfecto. No sé si tienen más preguntas nuestros participantes, pero de igual manera, pues Sandra y yo quedamos a disposición de ustedes. Si necesitan cualquier tipo de información, recibirán normalmente un email con la grabación del webinar, con nuestro contacto también, para que si lo necesiten, con muchísimo gusto nos puedan contactar a ambas. ¿Te Muchísimas parece? gracias. Sí, Gracias a ti, muchísimas gracias, Sandra. Diana, y espero que le haya sido útil este webinar. Y eso, o sea, estamos a su disposición, nos pueden contactar por correo y nada. Seguro le vamos a Muchísimas ayudar gracias. mucho. Gracias a todos. Gracias, Sandra, por tu Gracias. tiempo. Gracias, Saludos, buen Adriana. Que estén día. bien. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. Bye.